¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, ¿qué tal, Nacho? ¿Ya se ha acabado la jornada? Sí, afortunadamente ya hemos acabado y ahora por lo menos disfrutar un ratito de charla contigo. Mira, por aquí está Arnaldo. Pensaba que te ibas a conectar desde la cuenta de Itios. No, que ni sé hacerlo. O sea, por eso ni te preocupes. O sea, si esto es la primera vez que lo hago y me vuelvo loco, así que olvídate. O Bueno, sea, dejaré luego en la descripción, ¿vale? Pues el enlace de tu clínica y demás, ¿vale? Entonces así para, como luego lo voy a dejar grabado y lo subiré a YouTube, ¿vale? ni Pues te preocupes, te lo agradezco, tranquilo. dejo el enlace. Bueno, nada, por aquí tenéis a Nacho Varo, ¿vale? Os lo presento ahora que luego también hago una presentación de él. Me hacía bastante ilusión hacer este directo con Nacho. Él es traumatólogo de largo recorrido desde hace unos años, desde 2019, ¿no? ¿Fue cuando abriste tú la clínica Itios o 2019? Cuando montamos la clínica empezamos en el 2018, vamos a hacer ya 5 años ahora en marzo, pero antes estuve de traumatólogo en el Ruben Internacional 6 años y la formación 5 años. Llevo de traumatólogo ya 11 años. 11 años. Bueno, pues Nacho Varo es un excelente profesional puesto al día y hoy, pues bueno, vamos a intentar llegar y dilucidar pues todas estas últimas técnicas, por muchos que me preguntáis de traumatología, sobre todo vinculado al área del deporte. Nacho Varo tiene una clínica no solo de medicina deportiva, también con fisioterapia, medicina estética, nutrición, goteros intravenosos en la zona del Viso, en Madrid, la clínica Itios. Luego ya os digo que os dejaré el enlace. Y bueno, sí que me gustaría un poco que te presentes y hables un poco de tu trayectoria y en tu día a día, pues y también en la clínica, ¿vale? Pues qué es lo que soléis trabajar y ese trabajo multidisciplinar que desarrolláis dentro de la clínica, Nacho. Vale, bueno, hola, encantado de saludaros y la verdad que esta es mi primera vez que hago un directo, así que no sé La cómo primera vez, saldrá. Sí, espero mucha ayuda tuya, Tony, de verdad, ¿vale? nada, la del Así mundo. que me resulta bastante más fácil hablar con un paciente que con una cámara, eso seguro, ¿vale? Nada, yo, bueno, pues como Tony, bueno, pues hicimos la carrera de medicina, yo estudié en Sevilla, soy sevillano, y después, pues nada, hice la especialidad de traumatología, donde, bueno, pues estuve formándome en traumatología general, pero la verdad que tanto por ¿sabes? Por las cosas que me gustan y por el estilo de vida que llevo, pues me enfoqué mucho en la traumatología deportiva. Tuve la suerte de poder dedicarme a ella desde, ya os decía, que desde el 2013, bueno, pues aquí en Madrid, donde llevo, primero en el Ruber Internacional, un equipo de medicina privada enfocado mucho al deportista y al deportista profesional. Y después de 6 años de trabajo y ir ganando experiencia, bueno, pues decidí dar el paso y montar mi propia clínica. Como bien ha dicho Tony, bueno, pues alrededor de la traumatología hay muchos servicios y muchas especialidades que, bueno, pues que suman y pueden dar, bueno, pues asistencia a la medicina traumatológica y de esa forma poder dar un servicio y cuidar mucho mejor al paciente. Entonces, a partir de eso, bueno, pues pudimos desarrollar el proyecto de la clínica y nada, y aquí estamos. Bueno, pues Nacho, vamos un poco al lío. De todas formas, aprovechando la ocasión que tenéis aquí un excelente traumatólogo, si me queréis dejar alguna pregunta, ¿vale? Pues lo hacemos un poco más participativo, ¿vale? Y yo ya tengo bastantes preguntas, pero cualquiera de vosotros que queráis preguntar algo de una tendinitis, cualquier cosa que tengáis, un ligamento cruzado, cualquier pregunta, ¿vale? Pues aprovechamos y le preguntamos a Nacho. Bueno, me gustaría pues bueno, siempre hemos entendido la traumatología. ¿Vale? Un poquito yo creo que dentro de la cirugía es la que más se entiende, ¿no? Como cortar y pegar, ¿vale? Dentro de todas las cirugías, pero me gustaría que me hables, pues, si en los últimos años o en las últimas décadas hay evolución, igual que, pues, o sea, qué tipo de técnicas hay más revolucionarias o qué visos tiene la traumatología y qué camino hacia adelante y que sobre todo si en los últimos años hay cierta evolución. Pues la verdad que afortunadamente la traumatología, al igual que muchas especialidades de la medicina, han ido evolucionando, ¿vale? Una de las grandes evoluciones, el otro día he escuchado hablar a uno de los maestros de la traumatología a nivel nacional, que decía que, bueno, que uno de los avances que más hemos tenido ha sido la posibilidad de poder estandarizar tratamientos y tratamientos médicos dentro de la traumatología y técnicas quirúrgicas que no solo que se realicen a nivel mundial. Ensayos clínicos y estudios y publicaciones han hecho que diferentes técnicas pues sean posibles replicarlas en todas las partes del mundo, con lo cual la formación del médico
ha sido muy grande, ¿vale? Es muy grande, es muy buena, ¿vale? Y a día de hoy tiene mismos tratamientos en cualquier país del mundo con las medidas y con los requerimientos que se pueden llegar. Eso, pues, la verdad que ha facilitado mucho que la medicina, en este caso la traumatología, vaya avanzando. Pero no solo en el tema de, como decía, de la estandarización y que se cumplan protocolos de tratamientos, sino, bueno, pues el avance en la traumatología han sido en técnicas quirúrgicas, avances en el diagnóstico de las enfermedades y de las lesiones, con mejoras en las pruebas de imagen. Las resonancias de ahora no tienen nada que ver con las resonancias de hace 10 años, ¿vale? Los estudios en 3 dimensiones para una buena planificación quirúrgica. A día de hoy podemos realizar estudios de una articulación, de una fractura o de cualquier lesión ósea, ¿vale? Que hacemos un diseño, hacemos impresiones en 3D para una planificación, para después poder llevar a cabo esa reconstrucción o resolver ese problema que tiene ese paciente. La medicina regenerativa, que después, bueno, pues imagino que hablaremos de ella, es uno de los grandes avances que tenemos a día de hoy. La medicina robotizada, ¿vale? Nos basamos y nos podemos apoyar en muchos temas, al igual que otras especialidades quirúrgicas, en la robótica para poder desarrollar estas técnicas quirúrgicas a la hora de asistir y hacer una cirugía menos agresiva, más precisa y con mejores éxitos, ¿vale? La cirugía mínimamente invasiva. Son muchos los avances que afortunadamente se han producido, pero se siguen produciendo, porque a día de hoy se sigue avanzando, se sigue estudiando y cada vez hay técnicas nuevas que nos aportan pues esas mejoras en los resultados y esa eficiencia en el tratamiento. Es cierto que la cirugía en muchos de los casos es el fracaso, entre comillas, de la medicina, pero Sí. sí que es cierto que hay cosas dentro de la traumatología que es que una pastilla, por así decirlo, o un estilo de vida no puede cambiar. Ojalá una pastilla te pudiera corregir o arreglar una fractura que tengas por un accidente, por un traumatismo. A día de hoy no existe. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, como bien decían, los carpinteros o los médicos, los cirujanos traumatólogos, para poder asistir y poder tratar este tipo de lesiones. ¿Ha habido avance con cirugía mínimamente invasiva? O sea, o cada vez me imagino que, pues bueno, como con todas las cirugías, siempre se ha tachado un poco, no solo en traumatología, al cirujano que le encanta operar, que le encanta entrar, que le encanta abrir y cortar. Y me imagino, yo creo que en la cirugía traumatológica cada vez se aborda con una cirugía cada vez menos invasiva, ¿no? Sí, vamos a ver, yo me acuerdo cuando empezaba, en el 2008, empezaba la formación de traumatología, uno de los dichos que me decía mi jefe era grandes incisiones, grandes cirujanos, o grandes cirujanos, grandes ¿No? incisiones. Sí, sí, así era, y estamos hablando del Ya. 2008. Vale, afortunadamente, todo eso ha ido cambiando, ¿vale? Hemos pasado, como te decía, de grandes cirugías, de grandes incisiones, de grandes heridas, a lo que a día de hoy hablamos de una microcirugía, ¿vale? Esta microcirugía, bueno, pues lo vemos, estamos ya tan familiarizados con la artroscopia en lesiones Claro. deportivas, en lesiones de rodillas, en lesiones de hombro, ¿vale? Entonces, esta artroscopia es una microcirugía, es una cirugía mínimamente invasiva, ¿vale? Que lo que consigue con este tipo de técnicas es hacer mucho menos daño al paciente, con lo cual hacemos que la recuperación del paciente sea mucho mayor, hacemos que ese paciente tenga un posoperatorio mucho menos complejo, menos doloroso, con menos riesgo, con menos complicaciones. Todo esto sigue avanzando, no nos quedamos solo en el tema de pequeñas incisiones y pequeños daños, ¿vale? Pues se sigue avanzando. En una de las cirugías más complejas que se tiene en la traumatología y la neurocirugía, que son las cirugías de columna, ¿vale? Estamos viendo como profesionales se forman, ¿vale? Y aprenden y realizan técnicas, ¿vale? De cirugía endoscópica para cirugías de columna, donde antiguamente o incluso actualmente hay muchos cirujanos y hay muchos especialistas especialistas en columna, ¿vale? Que no han desarrollado esa técnica, no la han aprendido y a día de hoy te siguen abriendo la espalda para operarte una hernia, para ponerte, pues hacerte una fijación con barras, con tornillos
Y el cambio que se está dando es que tenemos la posibilidad de poder hacer cirugía mínimamente invasiva con ese menor daño, muchas menos complicaciones, una recuperación mucho más rápida, ¿vale? Y un resultado incluso mejor que con cirugías abiertas, ¿vale? Con cirugías mayores, ¿vale? Ese aspecto o sea, un poco disruptivo, ¿de qué dependería también? O sea, un poquito de la capitalización del hospital o del centro para toda el área robótica o todas estas técnicas, o de la formación básicamente. Principalmente del tema formativo, ¿vale? Ah, Aquí hay una cosa que es muy importante, que es la formación del profesional, ¿vale? Sí que es cierto que estas técnicas mínimamente invasivas, bueno, pues requieren una curva de aprendizaje. No todo el mundo, ¿vale? Nace teniendo esa formación, ¿vale? Igual que con las técnicas abiertas, ¿vale? Pero al ser una técnica más meticulosa, un poco más compleja, ¿vale? Pues necesita un aprendizaje mayor, ¿vale? Entonces, hay muchos profesionales que por tiempo, bueno, pues por muchos motivos, pues a lo mejor no quieren hacer esa formación o no pueden realizar esa formación. Entonces, bueno, pues es muy selecto el grado de selección de especialistas que lo realizan, ¿vale? El tema de la asistencia robótica, afortunadamente, ya esto depende principalmente de las casas comerciales, los laboratorios y las casas comerciales de los materiales que utilizamos en quirófano son los que disponen de esta maquinaria, ¿vale? Entonces, cuando nosotros los profesionales la requerimos, pues esas casas comerciales tienen la posibilidad de ofrecérnoslo, de facilitárnoslo, y las personas que estamos habituados a realizarla, lo que nos facilita es la cirugía, ¿vale? Sí que es cierto que necesitas, igual que con las técnicas mínimamente invasivas, la cirugía robótica, necesitas una formación y necesitas un aprendizaje, pero a la larga, bueno, pues nos facilitan y sobre todo lo que buscamos es el mejor resultado para el paciente. ujú. Mira, antes has hablado de la medicina regenerativa. Yo creo que esto sí que, pues bueno, en aras de evitar cirugías, de evitar, pues al final, posoperatorios y demás, sí que es algo que en la traumatología, pues se está introduciendo, y técnicas también, bueno, como el PRP, células madre, que yo sé que tú lo trabajas. Háblanos un poco, ¿vale? Todas las técnicas que yo creo que, pues, en los últimos 10 años aproximadamente se están introduciendo. Y quizá lo primero que surgió es hace 15 años un poquito más el PRP. Yo ya me acuerdo que ya con Nadal, ya pues hace 15 años ya se hablaba, parecía algo revolucionario. En general el PRP, cuando se introdujo todo a nivel capilar, a nivel dermatológico, no sé si es tan espectacular o no, como surgió un poco que parecía la varita mágica de la resolución y prevención de muchas lesiones, ¿vale? Pero háblanos un poco del combo de toda la terapia regenerativa dentro de la traumatología. Vale, vamos a ver, la medicina regenerativa o la terapia celular, también conocida, ¿vale? Se lleva utilizando más de 15 años, ¿vale? Sí que es cierto que hubo un boom hace unos 15 años donde, bueno, pues se vieron las diferentes utilidades que tenían este tipo de terapias, ¿vale? Hay diferentes tipos de productos que se pueden utilizar. La medicina regenerativa o terapia celular son terapias que se utilizan utilizando, bueno, pues productos o células, proteínas que el propio paciente tiene en el cuerpo, ¿vale? Y que, bueno, pues los médicos hemos sido capaces y los investigadores de saber cuáles son las células, cómo extraerlas, cómo procesarlas para saber cuáles hay que utilizar en cada caso. ¿Vale? Terapias no solo en traumatología, sino simplemente las terapias de los trasplantes de médula ósea que se utilizan en inmunoterapia, son terapias regenerativas, terapias celulares, ¿vale? Lo que pasa es que ese avance que se ha visto, que no solo para ese tipo de patologías se podían utilizar, sino también a nivel de la traumatología. Los primeros, como anécdota, los primeros que empezaron a utilizar, como decías, el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, fueron los odontólogos, ¿vale? Los odontólogos fueron los primeros que Sí, es empezaron a verdad. utilizarlo por la dificultad que tenían ellos en la cicatrización de las heridas en la boca. La boca es una zona donde hay, bueno, pues una zona húmeda constantemente,
donde aparte hay muchos microorganismos y eso, bueno, dificultaba la cicatrización de sus operaciones, de sus heridas. Entonces, pues viendo que buscaron qué tipo de células, qué tipo de proteínas son las que tienen esa capacidad de cicatrización y empezaron a inyectarlas ahí, ¿vale? Consiguieron aislarlas del resto de la sangre y de esa forma, pues, favorecieron esa cicatrización. Los traumatólogos fuimos un poquito pues a la par de ellos y empezamos a utilizarlas pues, para las cicatrizaciones de heridas, ¿vale? Aquí eso fue la primera utilización, pero después se ha visto que hay un campo muy grande. Lo importante de este tipo de terapias regenerativas, de medicina regenerativa, es conocer los diferentes productos, las diferentes posibilidades que tenemos al alcance, ¿vale? Porque no todas sirven para lo mismo, ¿vale? Y no todas tienen la misma eficacia. Entonces, el hacer una buena selección y de qué hacer, de qué tratamiento y una buena selección de a qué paciente le conviene, ¿vale? Pues ahí vamos a tener un resultado más eficaz, ¿vale? Dentro de las medicinas regenerativas tenemos las células mesenquimales, que son lo que más o menos conocemos como células madre, ¿vale? Estas células mesenquimales las tenemos en la médula ósea, las tenemos también en el tejido adiposo. Hace unos años, en la médula ósea era el gold estándar de localización para la extracción de la médula ósea, para la extracción de células mesenquimales para su utilización. Se ha visto que en estudios recientes que en el tejido adiposo, en el adipocito, en la grasa del cuerpo del paciente, hay una concentración mucho mayor, ¿vale? Entonces, nosotros recientemente estamos utilizando ese tejido adiposo para la extracción de esas células mesenquimales. Mejor que médula ósea, Nacho. Mucha mayor concentración, pero hablamos de 5 o 6 veces más en concentración que de médula ósea, ¿vale? Entonces, y no, solo curiosidad, ¿y funcionan igual? O sea, son diferentes, ¿no? Son las mismas células mesenquimales. Las células mesenquimales son las células que vienen derivadas de la célula madre, ¿vale? Son células pluripotenciales. Tienen la capacidad de convertirse en otro tipo de tejido, ¿vale? Se ha visto que no solo las encontramos en la médula ósea, que desgraciadamente a partir de los 35-40 años la concentración de células mesenquimales en la médula ósea empieza a descender, ¿vale? En la grasa, en el tejido adiposo, no se produce ese descenso tan marcado, ¿vale? Y se mantiene una concentración mucho mayor, ¿vale? Que en la médula ósea. No se había estudiado. O sea, por eso digo que la medicina sigue avanzando, ¿vale? Y ya hay estudios comparativos de muestras de médula ósea, muestras de tejido adiposo, donde se ve que esa concentración es mucho mayor. Este tipo de celularidad o este tipo de terapias se utiliza principalmente pues, en lesiones avanzadas, lesiones crónicas a nivel tendinosa, lesiones del cartílago avanzadas, lesiones severas, lesiones musculares refractarias a terapia, a otro tipo de terapias menos agresivas. Están en indicaciones en lesiones que ya están más avanzadas, ¿vale? O que la exigencia del paciente es mucho mayor. Después tenemos, por así decirlo, mal hablado, un escalón inferior, que estaríamos hablando de lo que es el plasma rico en factores de crecimiento o los factores de crecimiento, el PRP, ¿vale? Esos son, bueno, pues son unas proteínas que tenemos en la sangre, esta vez en la sangre periférica, la sangre que te sacas de una analítica. Ahí, bueno, pues están las células que son las plaquetas, ¿vale? Estas plaquetas que se encargan de hacer una regulación de la celularidad del cuerpo, ¿vale? Pues tienen unas proteínas que son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento estimulan esa reparación celular, estimulan esa regeneración de determinadas lesiones, ¿vale? Entonces favorecen, ¿vale?, al tratamiento de este tipo de lesiones. Es un procedimiento más sencillo, más simple, porque simplemente hay que hacer una extracción de sangre periférica, como si fuera una analítica. El proceso de extracción de células mesenquimales hay que hacerlo en quirófano, porque ya sea de médula ósea o de tejido adiposo, es un procedimiento más complejo, ¿vale? Donde necesitas una esterilidad, donde necesitas un procesado mayor de esa extracción. Y entonces la aplicación, bueno, pues en este caso se hace una aplicación en lesiones también menos avanzadas, ¿sabes? En tendinitis más agudas, en lesiones del cartílago menos avanzadas. Entonces, bueno, buscamos lesiones que son un poquito más incipientes, ¿vale?, donde poder aportar este tipo de terapia. No solo tenemos estas dos terapias, sino también se ha desarrollado, bueno, no es que se haya desarrollado, se ha descubierto
una nueva terapia dentro de la medicina regenerativa, que son el uso de los monocitos. Los monocitos son otro tipo de células, ¿vale? De la sangre, ¿vale? También se encuentran en sangre periférica, pero este tipo de células, a diferencia de los factores de crecimiento que genera un proceso inflamatorio inicial para poder favorecer esa curación, lo que hacen es disminuir esa inflamación, pero mejoran el dolor, disminuyen el dolor, mejoran el proceso degenerativo de una articulación, con lo cual se puede utilizar también para tendinopatías, también para lesiones del cartílago, pero ya lesiones también un poquito más Y crónicas, esto, ¿vale? Entonces, perdona, Nacho, los monocitos es de sangre periférica y de sangre centrifugal. periférica. Efectivamente, de sangre periférica. También se hace una extracción de sangre periférica y de esa forma se procesa y se puede tratar. La verdad y cada vez lo que estamos haciendo es descubrir cómo el propio cuerpo es capaz de reparar las lesiones. No estamos inventando nada, sino con la investigación lo que nos ayuda es eso, a decir, oye, pues esta célula o esta proteína o este factor tiene la capacidad de regenerar y lo podemos extraer de esta forma. Entonces, oye, pues lo que hacemos es utilizar esas técnicas para poder usar esos productos y de esa forma aplicarlo al paciente. Con esta medicina regenerativa lo que buscamos, el objetivo es lo que hablamos al principio, de evitar esa cirugía, ¿sabes? De que la medicina pueda recuperar y pueda mejorar a ese paciente sin tener que pasar por un quirófano. Sí que es cierto que como todo va teniendo unas limitaciones. También influye el grado de la lesión, el tipo de paciente, las exigencias del paciente. O sea, son muchas cosas lo que hay alrededor de una lesión y lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues en eso es importante. Realmente tú por tu práctica clínica y por lo que tú evidencias también hablando con otros colegas, o sea, realmente estamos llegando a un punto un poco disruptivo en el que se están salvando muchas cirugías Sí. con este tipo de técnicas. Sí, y bastantes. Sí que veíamos, hará 10 años, aproximadamente 10, 15 años, donde se operaban muchas lesiones tendinosas y a día de hoy con las medicinas regenerativas estamos evitando muchas lesiones de este tipo, ¿vale? Sí que es cierto que hay otras lesiones que, hombre, que cuesta más, ¿vale? Pero sí que las estamos evitando y el paciente, bueno, pues se evita pasar por un quirófano, mejora de forma sustancial y vuelve a la actividad deportiva sin ningún tipo de problema. Normalmente, o sea, ¿cuántas sesiones puede ser, o sea, este tipo de tratamientos? Una y luego, o sea, dos, no sé Vale. cuánto se puede aplicar. Depende de la lesión y el tratamiento que se necesite aplicar, ¿vale? En el tratamiento, el más común y el más frecuente, pues hablamos del plasma rico en plaquetas, el PRP. Ahí es cierto que hay diferentes tipos de PRPs que dependen del laboratorio, los kits que se utilicen, porque eso nos van a favorecer, nos van a ofrecer una concentración mayor o menor de factores de crecimiento, ¿vale? Lo normal es que por lesiones pues planteemos entre 2 o 3 infiltraciones o tratamientos con estas terapias, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta una cosa, que la lesión se produce por una causa. En el ámbito deportivo, en la traumatología, se produce casi siempre por un problema mecánico, ¿vale? Entonces, si nosotros no corregimos ese problema mecánico, por muchas infiltraciones que hagamos con Claro. PRP, con células mesenquimales, con monocitos, no vamos a solucionar el problema, ¿vale? Entonces, eso yo personalmente le insisto mucho a los pacientes porque tienen que entenderlo, ¿vale? Piensan que a lo mejor el ponerle el PRP le va a solucionar, pero si a lo mejor lo que tiene es un codo de tenis, ¿vale? Una epicondilitis, y no cambia el agarre, no cambia el grip, no el golpeo, no lo modifica con el entrenador, al final eso va a seguir ahí, va a seguir, y lo va a seguir arrastrando. Y le podremos hacer muchas infiltraciones, pero cambie, ¿sabes? Necesitamos que eso cambie. Mira, justo hablando de todo esto, no sé si esto lo hacéis dentro de tu clínica o sueles derivar, pero qué importante es, ¿no? En muchas ocasiones estudio de pisada, plantillas específicas en futbolistas, corredores, lo que has dicho, un tenista que puede estar constantemente con epicondilitis, ¿vale? O diversas lesiones.
aprender incluso a modificar la técnica de entrenamiento, agarre, etcétera. No sé si todo esto vosotros lo deriváis o lo hacéis también en la clínica, pero creo que también se evitarían muchas lesiones crónicas, cirugías, que finalmente pues incluso pueden abocar a la retirada de muchos deportistas hasta que no, creo que el propio Nadal, muchas veces he leído que ha tenido que hacer cambios de entrenamiento y bueno, ¿cuánto ha pasado esto? Están en boxeadores, tenistas, constantemente. Vamos a ver, en el tema de, que es muy frecuente, el tema del uso de plantillas, el tema de la pisada, pues la verdad que es algo que muchos pacientes me preguntan, ¿y necesito unas plantillas o no necesito unas Sí, plantillas? sí. ¿Por qué la uso? ¿Por qué no la uso? Vale, vamos a ver, aquí la pisada, cada uno tiene su pisada. La cuestión está en si esa pisada me genera algún déficit, me genera algún problema mecánico o no me lo genera, ¿vale? Biomecánicamente yo puedo tener un pie plano, ¿vale? Pero que ese pie plano yo me haya adaptado y no me esté generando un problema, no me esté dando una lesión tendinosa, no me esté dando una sobrecarga. Entonces yo no voy a necesitar, ¿vale? El uso de una plantilla, ¿vale? Si por casualidad a mí necesito esa plantilla porque me está generando, bueno, ya te digo, pues una entesopatía del Aquiles, una fascitis plantar, algún problema biomecánico en la pisada, pues entonces sí que es necesario, ¿vale? Mejorar esa biomecánica del pie. Sí que yo considero que el apoyo de podólogos, de rehabilitadores a nivel de la biomecánica del deporte son fundamentales. Es muy importante. Nosotros aquí, bueno, pues afortunadamente también contamos con este tipo de especialistas que, oye, pues lo que intentamos es eso, es dar un servicio, integrar al paciente donde la información que yo pueda recibir, bueno, pues que tenga esa información directa con el resto de profesionales y de esa forma poder dar un tratamiento más global, más integral al paciente y resolverle el problema, ¿vale? Entonces, el uso te digo, de plantillas para determinadas lesiones, no todos los pacientes, no todas las personas necesitan plantillas, que es que ya a día de hoy vas a cualquier tienda de deporte, de calzado, y ya te están diciendo que si no, que te tienes que poner las zapatillas supinadoras, que si no las pronadoras, que si no tal, que si no cual. Y después me vienen, dicen, no, no, yo le he hecho caso y al final me está doliendo más el pie que si no. Digo, por eso las tendencias son tendencias, lo que hay que personalizar e individualizar a cada persona, ¿vale? Entonces, no podemos generalizar el tema de uso de plantillas, no podemos generalizar el uso de el decir que tenemos un pie plano, un pie supinador para la zapatilla que debo, tal. Entonces, sí que es cierto que, hombre, que el tener la información nos ayuda después a poder mejorar el rendimiento deportivo, minimizar el riesgo de lesiones, ¿vale? Hacer que una lesión, bueno, pues se solucione lo antes posible. Todo eso es muy importante, ¿vale? Esa información que a día de hoy y que todos estos avances en la medicina, en los estudios de pisada, en lo que es, ¿sabes? La neurofisiología del cuerpo, ¿sabes? Es muy importante. Entonces, y la biomecánica, hay que entenderla para saber por qué me puede pasar una lesión en el ámbito deportivo, por qué pues, estoy generando unas dolencias, por qué una lesión se me hace crónica. Todo eso nos ayuda de cara a poder resolver el problema, entenderlo primero y después resolverlo. Mira, no sé si es tu competencia, pero hablando del estudio de pisada y demás, en los últimos años se ha promulgado mucho pues, las técnicas de correr descalzo, incluso hacer que los niños anden descalzo, que zapatillas estas un poco minimalistas que hacen que los dedos estén, no, no sé, bueno, una configuración. Yo no me la he puesto, pero bueno, veo que cada vez hay más gente que las veo andando con ese tipo de zapatillas. Por supuestamente, el mecanismo ancestral y biológicamente coherente que tiene el organismo o debiera de tener para andar y para la repercusión luego ya en la musculatura de la pierna, en el glúteo, isquiotibiales, etcétera. No sé tú qué consideras de esto, si es un poco exagerado o qué un poco. Vale, vamos a ver. Es lo que te decía antes. El estandarizar cosas, no estoy a favor del estandarizar tratamientos, indicaciones, tal, porque a cada persona le puede convenir más o le puede convenir menos.
El uso de calzado de este tipo, el intentar... Perdona que me estoy tomando un segundito. Ves tú hablando a la gente, te escucho de fondo, No, Nacho. Un no segundo. te preocupes. El uso de este tipo de calzados, el uso de fomentar o estimular a los niños que anden descalzos, al final lo que estás haciendo es una neuroestimulación del desarrollo de determinados músculos en la planta del pie, en la propiocepción. Sí que es cierto que eso, bueno, pues puede ayudar a que haya un desarrollo psicomotriz o de un desarrollo motriz de niños y en el adulto de determinadas musculaturas que nos pueden ayudar. Que eso sea el gold estándar, que eso sea el objetivo para todas las personas que deban hacer eso. Yo creo que es más una moda, como ¿No? tantas otras que se ven, ¿vale? Que de repente, bueno, pues aparecen y van desapareciendo, que realmente algo que se deba tener muy en consideración. Que hay personas a los cuales, oye, pues entrenando con este tipo de calzado, pues tienen mejor sensaciones o se encuentran bien. Yo no lo dudo y no lo pongo vamos, me lo creo, si lo dicen será que sí. Pero que hay otras personas que a lo mejor necesitan otro tipo de calzado, un calzado que le sujete más, que tenga una suspensión, que tenga un arco más prominente, por su biomecánica de su pie, ¿vale? No porque tenga una lesión, sino por la biomecánica de cada uno. Entonces, todo esto hay que tenerlo un poquito Y de cara, bueno, esto me lo han preguntado varios papás y para todos los que estén aquí. Dejar los primeros años que prácticamente los niños estén descalzos, ¿tú qué opinas? No sé si tienes alguna teoría respecto a esto. Vamos a ver, es lo que te comentaba. Vamos a ver, que hay un estímulo desde el principio con el desarrollo, a nivel motriz de la planta del pie, me parece de acuerdo, ¿vale? Que hay una propiocepción, pero sí que es cierto que también tienes un contraproducente, ¿vale? Que la estabilidad del pie de un niño de 1 año o de 2 años que está empezando a caminar es muy pequeña. Entonces, ese inicio de esa marcha, ¿vale? Pues a lo mejor se ve un poco dificultado, ¿vale? Si no tenemos esa sujeción, porque es un pie, en los inicios, pues los pies son más planos, ¿vale? Tienen mucha más lasitud, todo eso, bueno, pues si le damos una cierta sujeción con un calzado un poquito más apropiado, ¿vale? Un poquito que le pueda sujetar, a lo mejor el niño empieza a desarrollar esa marcha antes, ¿vale? Que un niño que a lo mejor no. ¿Qué efecto puede tener a largo plazo? Yo creo que ni uno ni el otro va a tener efectos diferenciales de cara con 10 años decir que uno tiene una musculatura mejor o que uno se desarrolla mejor a que el otro, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, pues a uno le puede favorecer y a otros pues no le favorece tanto, Sí. ¿vale? Pero yo personalmente ser de la opinión de que todos los niños deben estar andando descalzos para eso, no lo soy. Creo que, oye, pues que se les estimule a que anden descalzos, a que desarrollen, igual que el tacto, ¿vale? Que cojan cosas con las manos, que vayan desarrollando el tacto, que vayan desarrollando, bueno, pues las habilidades con las manos importantes, también con el tema de los pies en el ámbito de la marcha, de ir tocando. Pero sí que es cierto que los pies en los niños tienen menos estabilidad que si le pones un zapatito que a lo mejor pues te estabiliza un poquito más y son más capaces de caminar. Ujú. Mira, te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a todos los médicos de diferentes especialidades cuando vienen, cuando se habla de la importancia del deporte como una herramienta fundamental para evitar pues, las patologías asociadas a la longevidad, a la tercera edad, etcétera. Pues bueno, se habla de una meseta de ciertos beneficios, aproximadamente hasta 300 minutos, que son 4 o 5 horas de ejercicio a la semana, que normalmente debería distribuirse en diferentes actividades. A partir de ahí, pues bueno, los efectos colaterales, incluso a nivel cardiovascular, a nivel de radicales libres, inflamación, etcétera. Me gustaría que tú esto lo verás constantemente en los perjuicios del deporte y qué deportes principalmente a efectos de tendinopatías, de artrosis, de alteraciones en la cabeza de fémur, ¿vale? Pues o sea, todo lo que tú ves y especialmente yo creo que todos los deportes, endurance, jogging, etcétera, o sea, todo lo que sea atletismo, yo creo que quizá en cuanto a la longevidad serían de los peores deportes en tu especialidad, pero bueno, háblame
de la repercusión negativa, ¿vale? La otra parte del deporte que tú lo ves constantemente por exceso y por el paso de los años. Vale, a nivel de traumatología, el sobreentrenamiento, tú a nivel metabólico y a nivel del cuerpo, pues lo sabes mucho mejor que yo los efectos que tiene este sobreentrenamiento. Pero a nivel de traumatología, el deporte en exceso, ¿vale? Pues genera lesiones, ¿vale? Y genera pues sobrecargas y genera problemas en la biomecánica del cuerpo, ¿vale? Aquellos deportes, todos los deportes tienen bueno, pues un poquito su camino hacia qué puede lesionar más, ¿vale? Cada deporte, pues en función de qué parte del aparato locomotor utilicen más, pues más kilómetros en esa articulación le estás sumando, ¿vale? Como decías, los deportes de impacto, deportes de atletismo, deportes de carrera, deportes de salto, bueno, pues hay todas las articulaciones de carga, como son principalmente la rodilla, la cadera o el tobillo, sufren mucho. Son deportes que ahí constantemente pues, se está produciendo un impacto en la articulación y ese impacto pues al final lo que acaba generando es un desgaste, ¿vale? Y en el futuro una artrosis de la lesión, ¿vale? La artrosis es un proceso que es multifactorial. No todas las personas que hacen mucho deporte generan artrosis, ¿vale? Ni todas las personas que no hacen deporte no están libres de artrosis, ¿vale? Influyen muchos factores, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú vas sumando kilómetros a unas articulaciones que soportan ese impacto de forma constante, como lo podemos ver, ya te digo, en el running, en los corredores de maratón, aficionados o profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que esas articulaciones pues les pasan facturas, ¿vale? Como bien decías, en la articulación de la cadera, en la cabeza del fémur, porque hay un choque, en la articulación de la rodilla, primero con la lesión de los meniscos, después con la lesión del cartílago, vamos viendo que se va deteriorando, ¿vale? Otros deportes donde hay mayor exigencia, mayor explosión, mayor arranque, mayor velocidad, como puede ser el fútbol, como puede ser, bueno, pues deportes de mayor, o sea, el atletismo de velocidad, ¿vale? Ahí lo que vemos, pues son lesiones musculares, lesiones crónicas, lesiones tendinosas que se cronifican, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos provocando un sobretrabajo, ¿vale? A esos tendones que al final muchas veces no se producen o no aparecen síntomas de que ese tendón está sufriendo, ¿vale? Salvo cuando ya se ha establecido esa lesión y ya tenemos una lesión crónica, ¿vale? Esa fase, entre comillas, de tendinitis crónica que todos conocemos, pues a lo mejor no la hemos notado o como estamos habituados a trabajar, a hacer deporte, a las molestias, al ponerme frío después de deporte, tal, pasamos por alto esa fase aguda, esa fase inflamatoria que nos avisa de en qué situación nos encontramos y llegamos a una situación de lesión crónica que al final es la que se nos presenta y es más difícil resolver, ¿vale? Una lesión crónica al final lo que nos hace es que ese tejido, ya sea muscular o sea un tejido tendinoso, pierde sus propiedades. Al perder las propiedades ya no trabaja igual y entonces su capacidad de regenerarse y su capacidad de curarse son menores, ¿vale? Entonces ahí es donde es más correoso, es más complejo el tratamiento y sobre todo la resolución del problema. Ujú. Mira, nos preguntaban por aquí de diferentes preguntas. Nos acaba de preguntar una chica, ante una artrosis diagnosticada, le dicen de hacer ejercicio de fuerza, pero no acaba de resolver. No sé, bueno, tú ante una artrosis típica, ¿cuál es tu recomendación en cuanto al ejercicio, rehabilitación, fisioterapia? Vale, vamos a ver. La artrosis, cuando hablamos de artrosis, cualquier articulación puede tener artrosis, ya sea una articulación en la mano o una articulación como en la rodilla o la cadera, que son los que más frecuentemente hablamos, ¿vale? Como decía antes, la rodilla y la cadera son articulaciones de carga, ¿vale? Tienen que soportar el peso del cuerpo. Entonces, la rehabilitación es muy importante, pero tenemos que hacer una rehabilitación muy concreta. Yo no puedo empezar a hacer unos ejercicios en carga, ¿vale? O de fuerza con carga, ¿vale? Para trabajando la rodilla, que ya de por sí le he generado un daño porque tiene una artrosis. Yo necesito hacer un trabajo de fortalecimiento, de estabilización de la rodilla, pero sin generar ese exceso de carga, porque si no, no estoy haciendo bien el trabajo. Una articulación con una buena musculatura
su funcionalidad, su trabajo, su clínica, sus dolores, sus molestias, son mucho menores que una articulación que no tiene ese desarrollo muscular. Entonces, es muy importante tener una buena musculatura, pero hay que hacer una buena recuperación, hay que hacer una buena rehabilitación. Y no vale lo mismo la rehabilitación de una rodilla que no tiene artrosis por una lesión de un ligamento que para una rodilla que tiene una artrosis. Hay que especificar, hay que individualizar mucho los tratamientos al paciente y de esa forma poder obtener un resultado más eficaz. Por eso lo que repetía, y perdóname que me repita, el tema de estandarizar, el tema de hacerlo todo muy, muy global, no lo veo tan buena cosa porque lo que le vale para un paciente, para otro, no es el mismo resultado. Incluso hay veces que resultan contraproducentes, porque a lo mejor la artrosis no es la misma, la zona de la artrosis no es la misma, en la rodilla, a lo mejor tiene una artrosis en la rótula y otro lo tiene en la tibia, entonces ya el trabajo tiene que variar mucho. Mira, en los últimos años, yo creo que extendido a la práctica totalidad de los deportes, creo que ha habido un avance y un punto disruptivo en cuanto al conocimiento de la nutrición, del entrenamiento externo normalmente, que por ejemplo se hace muchas veces en los clubes de fútbol, etcétera, donde casi todos los futbolistas tienen su entrenador y solo hay que ver en los últimos 15, 20 años cómo cómo ha cambiado la morfología, ¿vale? De muchísimos futbolistas, deportistas, ciclistas, son más musculados, son mucho más atletas que hace 20 años, donde el trabajo prácticamente era con balón, por ejemplo, en el fútbol, y trabajo muy aeróbico, pero los cuerpos no eran musculados, y es que ahora tienen 7, 8 kilos más de masa muscular. Y aquí yo pienso, yo veo en consulta las mejorías evidentemente metabólicas, ámbitos hormonales, pero yo creo que tú y muchos traumatólogos os dedicáis a la medicina deportiva. También habréis visto los beneficios, ¿no?, de esta masa muscular. Estás hablando pues que esa funcionalidad, esas articulaciones son más robustas, la recuperación pienso que va a ser mejor y creo que esto está generando ese cambio de paradigma de que el futbolista hace 20 años, a los 30, 32, ya era longevo y ahora tienen una longevidad de 7 o 8 años más. Y yo creo que, bueno, pues esto muestra claramente que los avances no son solo pues en la chapa pintura, en la cirugía, en los fármacos, sino en todo lo externo. Y tú que trabajas también, tienes entrenadores en tu clínica y demás, y trabajas con muchos deportistas, te tocará muchas veces aleccionar, ¿no? Para decir, oye, ¿quieres aguantar hasta los 40? Pues te toca hacer ese trabajo de fuerza. Sí, vamos a ver. Aquí el cuidado, la prevención, es algo que se tiene que hacer de forma global, ¿vale? Yo la verdad que cuando te conocí vi una luz muy importante porque el pilar que tú aportas y de conocimiento y de ayuda para mí, en este caso, como médico, y yo de esa forma poder transmitir a los pacientes o por lo menos poder contar contigo en el tratamiento y en el cuidado del paciente, lo veo fundamental. Pero no solo en el ámbito del metabolismo, de la nutrición, sino en muchos ámbitos que hay. A día de hoy no solo es la fisioterapia, el masaje, la rehabilitación, sino también incluso, y lo vemos cada día más, incluso, ¿no?, los propios deportistas lo reconocen, el coach, esa persona que controla también el estado emocional del deportista, el estado psicológico. Entonces, cuando te dedicas de forma profesional a un deporte y encima en este momento que pues son muy exigentes, están muy mediatalizados, o sea, son personas que son muy mediáticas y que están, entonces bueno, pues les generan mucha presión, son también personas que también, bueno, pues que son jóvenes, entonces bueno, les dificulta en muchas ocasiones pues llevar todo eso. Entonces, ese enfoque de todo en general es lo que yo creo que a día de hoy está ayudando mucho al deportista a poder prolongar su carrera profesional, mejorar su rendimiento, hacer que su vida deportiva sea mejor, que minimice las lesiones, todo eso pues es fundamental, ¿vale? En el tema de la preparación física, vamos, es que ha cambiado radicalmente. Antiguamente, simplemente en el tema de las lesiones de los deportistas se veían muchísimas, hace 20, 25 años veíamos muchísimas lesiones a nivel de pubis, la pubalgia típica,
¿vale? Sí. Y a día de hoy han disminuido muchísimo ese tipo de lesión. ¿Por qué? Porque ya la preparación física en un futbolista no es solo tener un buen tren inferior, tener unas piernas fuertes, sino ahora hay que trabajar también lo que es el abdomen y trabajar también el tren superior. Todo eso al final lo que te genera es un equilibrio, ¿vale? En el cuerpo. Ese equilibrio al final lo que nos está haciendo es que el cuerpo funcione mejor, ¿vale? Y al funcionar mejor minimizan lesiones, ¿vale? Entonces todo eso pues nos está ayudando de cara a que haya, bueno, pues como bien dices, que la vida del profesional, en este caso del fútbol, que bueno, pues que es muy mediático, pues a los 32 años estemos hablando de un deportista que le quedan por lo menos 3 o 4 años más de carrera. Tenemos casos muy mediáticos donde le quedan, pues sí que llegan a los 40. Sí, Entonces, sí. imagínate Cristiano Ronaldo o algún deportista y llegan en un punto de estado físico muy, muy bueno. Por eso, porque tiene un buen cuidado nutricional, tiene un buen cuidado metabólico, una buena preparación física, una buena preparación psicológica, un entrenamiento. O sea, es un estilo de vida en general que al final hace que su rendimiento sea mejor y que su durabilidad y su duración deportiva sea mayor. Mira, nos preguntaban por aquí cuál es el tiempo medio o la estimación de recuperación de un esguince grado 2. Normalmente cuando hablamos de un E15, hablamos de un E15 de tobillo o un E15 de rodilla. Lo normal, bueno, el más Esguince frecuente, grado 2 claro, no ha dicho la zona. nada. El esguince de tobillo, que es la lesión traumatológica más frecuente, ¿vale? Cuando hablamos de una lesión grado 2, los grados de las lesiones de los ligamentos, pues hablamos de una lesión grado 1, ¿vale? Es que el ligamento tiene una distensión. El ligamento es una cuerda, ¿vale? En este caso del tobillo o un ligamento lateral de la rodilla. Es una cuerda, ¿vale? Que se coge y se estira, ¿vale? Entonces se produce una distensión del ligamento. Esa distensión, bueno, pues lo que llamamos nosotros un grado 1, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de en torno a unos 10-15 días de recuperación, ¿vale? Cuando hablamos de una lesión grado 2 es que el ligamento se estira, pero parcialmente se rompen esas fibras musculares. Perdón, esas fibras ligamentosas. Esa lesión, bueno, pues entonces el tiempo de recuperación, si ya que estamos hablando, es de lesión entre 3-4 semanas de recuperación, ¿vale? Para que eso vuelva a cicatrizar. Y hablamos de una lesión de grado 3 cuando el ligamento se rompe completamente, ¿vale? Y ahí ya estamos hablando de en torno a las 6 semanas aproximadamente, ¿vale? Depende de si es una lesión del ligamento lateral interno, si es una lesión del ligamento peroneo astragalino anterior en el tobillo. Depende de qué tipo de ligamento funciona de una forma, funciona de otra. Pero más o menos son un poquito así los tiempos. Influye todo, influye el tipo de paciente, la edad, el tratamiento coadyuvante que se le lleve. A nivel nutricional, pues la alimentación para evitar disminuir esos efectos inflamatorios, hacer que el metabolismo y que del cuerpo sea mejor, que la inflamación disminuya, ¿sabes? Que si hacemos medicina regenerativa, que si hace terapia de medicina hiperbárica, que es otra de las terapias muy avanzadas y que se está aportando mucho a nivel de traumatología en recuperación de las lesiones. Muchas cosas que nos pueden ayudar de cara a ir mejorando los plazos y sobre todo no es de por sí la recuperación de la cicatrización del ligamento, sino después la preparación del propio paciente. Cuando se le dan los tiempos a un paciente que tiene una lesión, la lesión del ligamento cruzado anterior, me dice, estás 8 meses sin volver a jugar al fútbol. Es muy importante que el paciente entienda que no son 8 meses en los que me opero el 1 de enero y el 1 de agosto, el 1 de septiembre, estoy ya al 100%. No, si no haces el proceso de recuperación, el ligamento ha cicatrizado, vale, pero tú no tienes la preparación para hacer el deporte, ¿vale? Entonces Claro. necesitas esa preparación. Entonces, cada persona después, si hace una buena rehabilitación, si hace durante el proceso de recuperación, haciendo ese proceso de recuperación, al final la reincorporación a la actividad deportiva es más rápida, es mejor, ¿vale? Entonces, por eso lo vemos en los deportistas y lo ves que en los telediarios se ha lesionado y a la semana está en el gimnasio, porque está empezando a Claro. trabajar.
está empezando a trabajar, tiene un trabajo específico, está haciendo un trabajo concreto para esa recuperación y para cuando ya esa lesión se haya recuperado, él esté en una forma óptima deportiva para poder volver a su actividad deportiva de forma eficaz y con garantías de no volver a lesionarse o minimizar el riesgo de lesión. Bueno, has hablado de la cámara hiperbárica, has hablado de ese trabajo integral que hay que hacer tras, bueno, una vez tú haces lo tuyo, por ejemplo, que es la cirugía, y luego esperar esos 8 meses, donde el paciente no debe decir, bueno, en 8 meses estaré bien, no. O sea, en cuanto antes te pongas con procesos coadyuvantes, incluida la nutrición, la cámara hiperbárica, dormir bien, no coger kilos, entrenar. Dime cómo soléis planificar o qué estructura de trabajo hacéis dentro de la clínica, que es donde tenéis el entrenamiento, donde tenéis la fisioterapia, etcétera, y la importancia de todas estas herramientas. Y si hay, aparte de la cámara hiperbárica, no sé si hay pues maquinaria o dispositivos disruptivos que se estén aplicando en luz roja, no lo sé ahora, pues dentro de todo lo que se aplique en esa terapia o rehabilitación. Vale, vamos a ver, depende de la lesión, ¿vale? Aquí hay que valorar qué lesión es la que se ha tenido. Muy frecuentemente, como decíamos, hablamos del fútbol, el ligamento cruzado anterior. La rotura del ligamento cruzado anterior, a diferencia de otros ligamentos, es un ligamento que por sí solo no cicatriza, ¿vale? Es la diferencia de lo que os comentaba antes de los otros ligamentos, ¿vale? Aquí es un ligamento que tiene una anatomía y una biomecánica diferente, entonces cuando se produce la rotura, ese ligamento no cicatriza por sí solo y hay que repararlo, hay que poner un ligamento nuevo, ¿vale? El proceso de integración de ese ligamento nuevo son los 8 meses, ¿vale? No son de 6 a 8 meses el tiempo de integración. Por eso el deportista tarda ese tiempo en volver otra vez al deporte de alta intensidad, ¿vale? No porque no haya tenido una preparación buena, no porque no se encuentre bien, no, sino porque el ligamento, para que haga la función del ligamento cruzado anterior como el anterior, necesita ese tiempo biológico. Entonces, a día de hoy, la terapia, en nuestro caso, la iniciamos a las 48 horas. A las 48 horas empezamos a hacer la recuperación del deportista, ya sea profesional o amateur, ¿vale? Empezamos pues con terapia física para bajar inflamación, ¿vale? Para ir drenando la pierna, para ir haciendo que esa rodilla, después de una cirugía, que aunque sea mínimamente invasiva, que se haga por artroscopia, al final no deja de ser una agresión al paciente, ¿vale? Entonces esa agresión pues genera pues esta situación. Como bien decía, pues el tema nutricional ayuda mucho de cara a que, oye, pues que buenos hábitos hacen que el paciente pues baje de forma metabólica esa inflamación y esa recuperación sea mejor, pero también al parar su actividad deportiva en la fase, en esas primeras semanas, pues tiene un gasto calórico diferente, tiene un metabolismo diferente, tiene un descanso diferente, entonces necesitamos regular todo y adaptarlo a su situación actual de ese momento. Entonces, bueno, pues ahí ese control es importante, ¿vale? Entonces, no solo el tema de fisioterapia, sino como bien decías, el tema de la medicina hiperbárica. La medicina hiperbárica, bueno, pues el aporte de oxígeno al cuerpo, ¿vale? Aumentar la concentración de oxígeno en el cuerpo. Eso se consigue, bueno. ¿Cuántas sesiones os soléis recomendar? ¿Con qué frecuencia? Vale. Nosotros solemos hacer, depende de la lesión y del paciente, el objetivo que intentamos es que llegue a la cota máxima de oxígeno en sangre lo antes posible, ¿vale? ¿Vale? La cota máxima la solemos obtener en torno a las 4 o 5 sesiones, que la solemos dar no más de en una semana, ¿vale? En la primera semana de recuperación empezamos a hacer el tratamiento con medicina hiperbárica, en la cámara hiperbárica, ¿vale? 4 o 5 sesiones a la semana. No. En una semana, sí, en una semana a 8 días, hacemos de 4 a 5 sesiones para intentar llegar al punto máximo, ¿vale? ¿Seguidas Sí. o con qué frecuencia? Seguidas. Hacemos lunes, martes, por decir, lunes, martes, jueves, viernes y lunes, ¿vale? Por descansar, Vale. por hacer un descanso. De esa forma vemos que los niveles de oxígeno del paciente ya han subido y se han mantenido, ¿vale? Y los mantenemos ahí. Y después hacemos un mantenimiento. Al hacer que los niveles de oxígeno a nivel de sangre y a nivel celularidad sean tan altos, eso favorece, número uno, la regeneración celular, favorece la vascularización, disminuye la inflamación,
mejoran, en este caso, el descanso, el rendimiento deportivo no, porque ahora mismo está parado el paciente, pero hace que todo este proceso, ¿vale? Vaya más rápido. La cicatrización mejora, disminuye el riesgo de infección. Nos ayuda mucho en el postoperatorio de cara a que el paciente se vaya recuperando lo mejor y lo antes posible, ¿vale? Una vez que ya tenemos ese nivel cota de oxígeno en sangre, ¿vale? Ya hacemos sesiones semanales, ¿vale? Durante los 2-3 primeros meses. Ajá. Y ¿Vale? Y vemos cómo evoluciona. ¿Desde cuándo más o menos está instalada como tal dentro de la traumatología? Dentro, en este posoperatorio. Vale, en la medicina hiperbárica empezó a utilizarse ya hace muchísimos años, ¿vale? Empezó, bueno, pues principalmente en los hospitales militares, ¿vale? Y se utilizaba para aquellos militares que habían sufrido barotraumas, o sea, que son problemas de presión, ya sea por presión en submarinos o presión en el avión, que hay cambios de presión bruscos, entonces generaban ese traumatismo interno, ¿vale? En el cuerpo y que generaba pues esas complicaciones y esa patología en el cuerpo del paciente. Entonces ahí lo que hacían es volver a compensar esas presiones de oxígeno a nivel celular y a nivel sanguíneo. Después empezaron a utilizarlo, continuaron en grandes quemados, ¿vale? Viendo que la cicatrización de estas personas pues se favorecía mucho porque favorecía la vascularización, la epitelización, ¿vale? Y hacía que los grandes quemados se recuperasen muchísimo antes con la terapia de medicina hiperbárica. Nosotros empezamos a utilizarlo viendo esto, ¿vale? Viendo que a nivel de la mejora de la cicatrización, pues lo empezamos a utilizar para aquellas patologías que había dificultad de cicatrización, heridas grandes, defectos de tejido, ¿vale? Accidentes de tráfico donde hay pérdida de sustancia. Entonces veíamos que la medicina pues favorecía esa vascularización y mejoraba. Nos dimos cuenta que la consolidación de las fracturas lo acelera el proceso muchísimo y que incluso en aquellas fracturas que tienen problemas por infecciones, pues al tener mayor vascularización hace que las células de la sangre, las células blancas, ¿vale? Pues vayan para allá y puedan, ¿vale? Limpiar y curar esas infecciones que en muchas ocasiones los propios antibióticos que poníamos, tanto vía oral o vía intravenosa, no eran capaces de solucionarlo. A día de hoy, viendo todos estos rendimientos, te planteas el por qué no utilizarlo, ¿vale? Cuando el principio que se obtiene es que aumenta la concentración de oxígeno en sangre. Aumenta de forma natural, ¿vale? Lo que podría ser un dopaje, pero siendo natural, ¿vale? Un dopaje deportivo, ¿vale? Como la administración de eritroproyetina, ¿vale? Que aumenta la concentración. ¿Sube el hematocrito? Te hablo desde el desconocimiento. ¿No sube el hematocrito con la cámara hiperbárica? Claro, aumenta el hematocrito, ¿vale? Y con eso aumenta la concentración. Es como los deportistas que se van a entrenar a altas alturas, ¿sabes? O sea, y no es dopante, claro, no, que yo sepa, ¿no? Claro, es como los deportistas que entrenan, que se van a entrenar, los Natura, ciclistas que se van a natura, entrenar a Perú o a Tierra ciudades, a Nevada, países de Sierra alta, Nevada. efectivamente, que hacen entrenamientos de allí, pues les aumenta esto. Entonces, claro, de esa forma tienen un mayor rendimiento deportivo. ¿Qué pasa? Al utilizar la medicina hiperbárica lo consigues sin tener que ir a hacerlo en grandes altitudes, porque ya consigues esas presiones de oxígeno, ya las consigues dentro de una máquina. Ajá, ajá. Vale. Mira, te quería preguntar algo, bueno, yo hablo del desconocimiento porque no tengo ni idea, pero mira, algo que siempre me ha llamado la atención y sobre todo esto sí que lo he visto mucho en el fútbol, era como personas que se lesionaban, pues lesiones como ligamento cruzado anterior y que tenían que estar 6 o 8 meses fuera, etcétera. No sé a qué se deberá. Yo me imagino que al final, pues en muchas ocasiones se adelantan tiempos, quizá el entrenamiento no ha sido lo suficientemente efectivo, pero ¿cuántas veces se ve en los 3 o 4 partidos o incluso otra vez de nuevo en el debut? Me acuerdo, esto le pasó a Ronaldo, no Cristiano, el antiguo, en el Inter de Milán. En un debut tenía 9 meses de una lesión y justo en la arrancada del siguiente partido se rompe la otra rodilla. ¿Esto a qué es debido? Porque es que yo lo he visto muchas veces en tantos y tantos futbolistas que es que parece que luego les cuesta retornar muchísimo y se rompen de la otra pierna, otra vez de la misma y otros 9 meses parados. Vale, el tema de las recaídas, pues principalmente es por una no curación del todo,
¿vale? Claro. Es realmente el problema que tenemos. Aquí en los deportistas profesionales hay muchos intereses. Intereses en este caso del fútbol, intereses del deportista, intereses del propio club, intereses mediáticos, intereses económicos. Hay muchos intereses de esa vuelta a la actividad deportiva, ¿vale? Entonces, ahí la recaída, la recidiva de la lesión suelen ser mucho más frecuentes. Entonces, eso es lo que condiciona mucho el que el deportista vuelva o no, o cuándo tiene que volver, cuándo no debe volver. El tipo de lesión, ¿vale? No todas las lesiones son propensas o tienen la misma, el mismo riesgo de recaída. Hay músculos, ¿vale? Que tienen una cicatrización un poquito más, un poquito peor, entre comillas, o tiene una cicatrización más precaria que a lo mejor otros grupos musculares, ¿vale? Entonces, la recaída de determinados músculos pues son más frecuentes. El tipo de deportista, hay deportistas que sus fibras musculares, ¿vale? Que es tipo músculo que tienen, pues tiene unas características diferentes a otros y tienen más capacidad de lesionarse. Muy importante, el estilo de vida, no solo la rápida reincorporación al deporte, sino el estilo de vida de ese deportista. Ese deportista que, oye, pues que no se cuida lo suficiente, que no hace, que no lleva, bueno, pues el cuidado o sea, todo lo que conlleva esto, ¿no? Que no solo es el fisioterapeuta, sino todo lo que conlleva alrededor, pues que no lo tiene en cuenta, pues eso al final acaba provocando, bueno, pues esa posible recaída y hasta que uno no lo tiene un poquito más presente y lo tiene más cuidado, pues puede tener no una o dos, sino múltiples recaídas y al final pues generar, bueno, pues lesiones ya crónicas y ya incluso hay pacientes o deportistas que después el rendimiento no llega a ser el mismo a nivel profesional. Mira, que me podrías decir de algo aquí, tiro un poco más específico por pues, bueno, un deporte al que yo estoy muy cercano, que es el fisiculturismo, ¿vale? Y pues me preguntan constantemente algo que no es mi área, pero una lesión muy típica o una zona de la que se suelen lesionar mucho los culturistas, que es el manguito rotador, ¿vale? Pues barbaridades que hacen con el press banca, en sus inicios poner demasiados kilos y no tener la técnica refinada, ¿vale? Pero, pues bueno, muchos de ellos lo tienen desgarrado prácticamente. No sé aquí por si las terapias regenerativas, los factores de crecimiento, llegado el momento es mejor operar. Háblame un poco porque esto es una constante que me preguntan y bueno, yo no sé qué contestarles porque no es mi área, pero bueno, para quedar aquí. Como bien has dicho, aquí dos factores que son muy importantes. Número uno, el sobreentrenamiento, ¿vale? El cuerpo, bueno, pues es cierto que se va adaptando, pero al final llega un momento en el que el cuerpo, bueno, pues es un sobreentrenamiento y sobrepasa en muchas ocasiones la capacidad que el cuerpo tiene. La técnica, en muchísimas ocasiones el aumento de ese trabajo no se hace con la mejor técnica, ¿vale? Entonces, esa técnica, al final, tenemos un problema mecánico, ¿vale? Estamos haciendo que ese manguito, que esos tendones del hombro trabajen de una forma inadecuada, ¿vale? Creo que es una articulación un poquito especial, ¿vale? Porque justo encima del manguito de los rotadores, mira, a ver si soy capaz de enseñártelo y te lo explico un pelín mejor. A ver, este es el hombro, ¿vale? Nosotros aquí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, perfecto. A ver si soy capaz de dejar. Ahí, ahora no el móvil cogido. Vale, mira, vamos a ver. Este es el hombro, ¿vale? La articulación del hombro, si soy capaz de dejar esto cogido, me pongo. Vale, ahí. Vale. La articulación del hombro. En la articulación del hombro tenemos clavícula, que es la parte anterior, la parte posterior escápula y después está el húmero, ¿vale? La articulación principal del hombro es la que está formada por el húmero y la escápula, ¿vale? Húmero y escápula. Alrededor de la cabeza del húmero, ¿vale? Tenemos estas estructuras que son todos los tendones que forman el manguito de los rotadores, que van desde detrás hacia adelante, ¿vale? Y estos pasan justo por debajo del techo del hombro, el acromion. Cuando yo hago movimientos
¿vale? En este caso, ¿vale? Hacia arriba, laterales, ¿vale? Rotacionales. El espacio que hay, ¿vale? Este espacio lo disminuyo. Y por ahí pasan justo los tendones. Entonces, si yo estoy cargando peso, estoy haciendo este movimiento, puedo llegar, ¿vale? A ir lesionando, deteriorando, ¿vale? Y rompiendo esos tendones, ¿vale? Entonces, esas lesiones son muy frecuentes en deportistas de este tipo, ¿vale? En deportistas de este tipo, en deportistas también que utilizan los brazos hacia arriba. Entonces, al final, genera un movimiento de repetición y lo que nos hace, lo que nos provoca es esa lesión a nivel del manguito rotador. ¿Qué tipo de lesiones? Pues como en todos los tendones, ¿vale? Hay lesiones incipientes, lesiones agudas, lesiones crónicas, roturas parciales, roturas completas. En función de cada lesión, planteas una cosa u otra. Cuando tienes una lesión de forma aguda, una lesión inicial o una pequeña rotura parcial, las terapias regenerativas son una de las terapias que nos están ayudando a evitar tener que pasar por un quirófano. Cuando ya tenemos una rotura completa, desgraciadamente, ahí es lo que decía, que es el fracaso de la medicina, ¿vale? Porque no tenemos esa herramienta, ¿vale? Para poder hacer que ese tendón vuelva otra vez a su sitio, ¿vale? Y vuelva a hacer su movimiento de forma adecuada, ¿vale? Entonces, ya cuando tenemos lesiones avanzadas, ya sí que planteamos el tema de la cirugía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos deportistas que tienen una masa muscular muy desarrollada, ¿vale? Van compensando, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor tengo roto el tendón del supraespinoso, tengo dañado el tendón del supraespinoso o el subescapular, pero estoy trabajando con otro, estoy trabajando con otro, estoy trabajando con otra musculatura. Esto me ha dejado a mí, o sea, maravillado y asombrado. Tíos que me han mostrado su ecografía que es que ya no les queda nada. Y no sé, o sea, ¿qué capacidad de compensación? Bueno, esto ocurre también en el corazón cuando hay un infarto, pues bueno, el organismo siempre sobrecompensa, pero que siguen entrenando, llega un momento, adaptan pequeños movimientos y ya ni se enteran del dolor y que les queda un hilito o ya no queda nada. Claro, el problema de eso es que después, al final, lo que genera es un daño en la articulación, Claro. ¿vale? Y vemos esas lesiones, ¿vale? Si yo tengo la cabeza del húmero con la copa, con la glena, ¿vale? Al final, los tendones pues mueven el húmero en este sentido. Cuando ya no tengo esos tendones, la cabeza empieza a ascender, ¿vale? Y empieza a generar una artrosis, ¿vale? A nivel del hombro, ¿vale? Entonces ya vamos teniendo cada vez menos movilidad, más dolor, ¿sabes? Cuando ya tenemos una rotura completa, hay que valorar y plantearse, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes deportistas, ¿vale? Donde sí que, oye, pues el reponer esos tendones puede ayudar, aunque tú estés entrenando y entrenes de forma normal, pero la evolución y la progresión de la lesión va a seguir. Uh-huh. Mira, ya por acabar, me gustaría que me hables, y esto que estoy seguro que lo verás constantemente. Yo creo que quizá uno también de los problemas en muchas ocasiones, pues bueno, la oleada que ha habido en los últimos 10 años del CrossFit, en el gimnasio pues ha habido una entrada monumental de gente. Antes los gimnasios creo que estaban mucho más reducidos y ahora ya no solo hombres, mujeres, o sea, en la sala de pesas está repleto. Y quizá uno de los grandes problemas es que es la rapidez con la que mucha gente entrena sin coger bien los movimientos, sin la técnica, sin la mecánica específica. Y, por ejemplo, en el CrossFit, que genera pues un entrenamiento muy efusivo, que genera mucho enganche por las endorfinas, donde pues en muchas ocasiones tú te apuntas a CrossFit, vas a clases colectivas con 20 personas donde evidentemente no se puede enseñar el ejercicio refinado, la técnica de la sentadilla a una persona que quizás hasta los 45 años no ha hecho deporte y se ha enganchado y hace 4 días a la semana por endorfinas y se revienta todas las vértebras o articulaciones. Yo creo que esto es crucial y poco se atiende en muchas ocasiones al tiempo de espera que se debería hacer, aunque tengas que entrenar simplemente con barras hasta aprender la técnica, y eso luego puede ser catastrófico. Dice, hablamos eso en pesas o en CrossFit, pero bueno, también a la hora de alguien que empieza a correr a los 40 años o en la bicicleta, ¿vale? Y no tiene una buena técnica y por acelerar tiempos, pues luego tiene que hacer una parada. Completamente. Cualquier deporte necesita su aprendizaje. Cuando eres pequeño y te dan un balón de fútbol, ¿vale? Con 5 años, los 22 o los 14 de cada equipo van detrás del balón. Ninguno tiene una posición en el campo cuando empiezas a jugar al fútbol y los padres en la banda se ríen todos porque están muy graciosos todos los niños, hasta el portero, corriendo de delantero, ¿vale? Entonces, necesitas un aprendizaje, ¿vale?
los deportes en este caso, como son de alto impacto, como decías, del CrossFit, es un deporte de mucha exigencia, ¿vale? De mucha exigencia para muchas articulaciones de carga, no solo rodillas, caderas, columnas, como bien has dicho, ¿vale? También hacen mucho trabajo de un tren superior y sobre todo con muchas cargas y con movimientos muy forzados, ¿vale? Que hacen que pues la biomecánica de tu cuerpo, el aparato locomotor, no haga un buen movimiento y no tenga esa preparación. Yo cuando veo a los que hacen CrossFit, bueno, tengo pacientes, muchos pacientes, pero que son profesionales del CrossFit, bueno, pues se mantienen, han llegado a una preparación, tienen alguna sobrecarga, algunas lesiones, como podemos tener cualquiera, incluso haciendo buenas prácticas deportivas, pero el que quiere hacer saltar en la barra y subirse y bajarse, sin tener esa preparación, al final lo que está generando es un mal movimiento, está sobrecargando una articulación, no tienes ese desarrollo muscular para poder hacer con tu peso todo lo que quieres hacer. Sí. Cuando quieres cargar, saltar a un banco, y al final estás forzando demasiado el cuerpo para la actividad, que es una actividad muy intensa, que es una actividad, bueno, pues incluso si no se practica bien, puede ser más lesiva que otro tipo de deportes, ¿vale? Todos los deportes necesitan una formación, necesitan un aprendizaje, necesitan un desarrollo y una puesta a punto para poder hacerlo a un nivel adecuado para cada uno. Una clase colectiva están bien, pero que tú sepas cuáles son tus limitaciones, cuáles son el peso que tú tienes que levantar, cuál es el ejercicio, los ángulos que tú tienes que hacer para poder hacerlo de forma adecuada, minimizando el riesgo de lesionarte. Es que si no, lo que vas a suceder es que vas a generar una lesión antes que si no, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que tener eso, hay que ser consciente de la situación de cada persona en el deporte. El deporte sano, el deporte necesario, pero siempre con criterio, ¿vale? No hacer deporte, como decía, pues a los 50 años de repente pues me pongo a correr una maratón. Tienes que empezar, bueno, pues corriendo poco a poco, que no digo que no la puedes hacer, y con 60 y con 70 años. Yo no te estoy diciendo, si tienes una buena preparación, un buen estado de salud, vas a poder hacer deporte, ¿vale? Los objetivos tendrán que ser unos, diferentes a lo mejor que los que puedas tener, pues con 20 años, ¿vale? O el objetivo que tienes haciendo CrossFit, pues pueden ser al inicio diferentes que los que consigas a los 6 meses de haber empezado a hacer esa práctica deportiva. Entonces, pero que todos los inicios necesitan la persona pues ser consciente de en qué situación se encuentra y de esa forma vamos a minimizar el riesgo de lesiones. Vamos a hacer que no, ¿sabe? Que nos encontremos mejor sin tener que lesionarnos, que al final lo que nos genera es que vamos a parar, vamos a tener que recuperarnos, ya sea con un tratamiento, con otro, pero al final vamos a estar más tiempo sin ese deporte que si lo empezamos a hacer de forma progresiva, gradual y con sentido común y bueno, pues con ayuda de los profesionales que para eso están, que a lo mejor es una clase colectiva, pero bueno, también están para que, bueno, pues les puedas preguntar, para que ellos te puedan orientar, ¿vale? Que no hace falta que sea todo muy personalizado, pero que puedas tener ese aprendizaje o ese inicio de una forma más paulatina o más progresiva para que, oye, para que no tengas esa lesión, que el objetivo es que practiques el deporte sin lesiones. Totalmente. Bueno, Nacho, para ser tu primer directo lo has bordado. Enhorabuena, que no lo sé, yo no sé lo que dirán aquí los que lo han visto, pero bueno, yo he estado muy a gusto contigo, que para mí es lo importante. No, súper bien explicado, cristalino, súper claro, has dilucidado muchísimas cuestiones y nada, pues a todos los que habéis estado y que habéis entrado parcialmente, lo dejo ahora mismo colgado en el muro, lo colgaré también en el canal de YouTube y bueno, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, mira, por aquí está Arnaldo. Un abrazo, Arnaldo. Tony, un abrazo fuerte, ¿vale? Venga, nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo.